El siguiente video trata sobre el funcionamiento de radares. Historia. A lo largo de las décadas los radares han ido evolucionando y son utilizados para el control de tráfico aéreo, barcos y detección de clima. La técnica de radar funciona con las mismas ondas electromagnéticas que se utilizan en la técnica de radio. Las bases de la técnica de radar fueron establecidas por el alemán Heinrich Hertz a finales de los siglos XIX. Con sus experimentos, él demostró que las ondas electromagnéticas tienen las mismas propiedades que las ondas luminosas y por lo tanto se pueden reflejar. Asustados por la rebelión nazi a principios de 1935, Gran Bretaña, bajo la dirección de Nikola Tesla, establece los principios teóricos del futuro radar. Gracias a un estudio sistemático del magnetrón, se realizan experimentos y se obtiene la detección de ondas cortas. De este modo, nacen los radares de ondas simétricas. El término radar viene del acrónimo inglés Radio Detection and Reading. Es un sistema de detección de objetos que utiliza ondas electromagnéticas para identificar el alcance, altitud, dirección, velocidad de dos objetos, móviles o fijos, como pueden ser aviones, barcos, formaciones meteorológicas y de terreno. El funcionamiento de un radar. El funcionamiento del radar viene dado por dos sencillos fenómenos físicos, el eco y el efecto Doppler. El eco, al igual que un sonido, cuando se envía una onda electromagnética por el aire y golpea contra un obstáculo, parte de su energía es reflejada y parte de su energía es absorbida. El efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en la variación de frecuencia de una onda al ser emitida o recibida por un objeto en movimiento. Cuando el emisor de una onda electromagnética se acerca al receptor, la frecuencia de la onda recibida será mayor a la frecuencia de onda emitida. Asimismo, en caso contrario, cuando el emisor se aleja del receptor, la frecuencia de onda recibida será menor que la frecuencia de onda emitida. Estas variaciones de frecuencia se pueden calcular a partir de la siguiente expresión: mediante la frecuencia de la señal emitida, frecuencia de la señal recibida, velocidad de la propagación, velocidad del emisor y la velocidad del receptor. La ecuación del radar. La ecuación del radar es la base fundamental de la teoría de radares y representa una reacción entre la potencia transmitida y la potencia recibida de un objeto. Como podemos ver en el gráfico, nuestra antena de radar envía periódicamente ondas electromagnéticas al aire y al momento de chocarse contra un objetivo es reflejada la misma. La densidad de potencia que llega al objetivo según el esquema vendrá dada a partir de la siguiente expresión: por la potencia transmitida, la ganancia de la antena transmisora y la distancia hasta el objetivo. La sección equivalente del radar o RCS indica la cantidad de energía que un objeto refleja hacia la antena. Viene dado con unidades de superficie en metros cuadrados, pero puede no guardar relación con la superficie física del obstáculo. Si nosotros conocemos la ganancia de nuestra antena, podemos calcular su área afectada mediante la longitud de onda de frecuencia de trabajo. A partir de la potencia total recibida, nosotros podemos tener una expresión simplificada de la ecuación del radar, que no incluye pérdidas que normalmente afectan al receptor ni tampoco factores de despolarización. Medidas con radar. Como ya hemos dicho, los radares son capaces de fijar posiciones, velocidades de un objetivo, incluso a largas distancias. A continuación describiremos las principales ecuaciones que sirven para conseguirlo. La distancia. Para que un radar pueda medir la distancia, lo único que hace es medir la distancia con el retardo de la señal transmitida y el eco recibido. Como la propagación de señales electromagnéticas son a la velocidad de la luz, se puede expresar de la siguiente manera: velocidad de la luz y tiempo de vuelo. Dirección. Además de la distancia, es necesario medir la dirección angular del objetivo para poder determinar su posición. Para nosotros poder determinar la dirección de un objetivo, lo único que debemos de hacer será ver la dirección que apunta la antena. Mientras más directa sea la antena, más precisa será la medida. Velocidad. La velocidad radial de un objeto en relación a la antena
del radar puede medirse observando el desfase de la frecuencia Doppler de la señal recibida. La frecuencia vendrá dada por frecuencia de la portadora, velocidad radial del objeto y velocidad de la luz. Tipos de radares. Según las señales transmitidas se distinguen por dos tipos: el radar de pulsos y el radar de onda continua. El radar de pulsos envía ráfagas de ondas electromagnéticas en millonésimas de segundo, pero con mayor potencia. Para poder determinar la distancia de un radar de pulsos, mide el tiempo que la señal tarda en alcanzar el objetivo y volver al receptor. A partir de este tiempo, la velocidad de propagación de una onda electromagnética se calcula a la distancia. Si se realiza un seguimiento del objetivo con varios pulsos separados por un determinado tiempo en segundos, se puede conocer también su velocidad, según los cambios de posición con cada pulso transmitido. Muchos radares meteorológicos utilizan esta tecnología. Radares de onda continua. Los radares de onda continua, como su nombre lo indica, envían continuamente señales electromagnéticas, con la diferencia que estas son moduladas. Estos radares también se diferencian por dos tipos: el radar Doppler y el radar FM. El radar Doppler se utiliza para realizar medidas precisas de velocidad de un objetivo. Este tipo de radar transmite una onda continua y frecuencia fija. Cuando esta señal se encuentra con un objetivo en movimiento, la frecuencia de onda reflejada cambia respecto a la transmitida y se puede determinar la velocidad del objetivo. Los radares FM también emiten señales continuas, pero en este caso moduladas de frecuencia. A diferencia que los radares Doppler, estas variaciones en frecuencia de la señal transmitida permiten no solo conocer la velocidad del objetivo, sino también su posición. ¿Cómo evitar ser detectado por un radar? Para evitar ser detectado por un radar hay dos técnicas: la técnica de diserción y de absorción. La técnica de diserción: como podemos ver en el gráfico, las formas regulares reflejan la señal, pero si nosotros tuviéramos unas formas dentadas o de sierra, lo que haría es propagar la señal. La técnica de absorción: una segunda medida para evitar la reflexión de las señales de radar, consiste en recubrir un objeto de material que absorba su energía electromagnética. Como podemos ver en el gráfico, la señal del radar es absorbida por partículas de carbono o un recubrimiento absorbente. Aquí vemos fotografías de un avión antirradares y un barco antirradares. Como conclusiones podemos decir que los radares en sus inicios fueron construidos para la guerra, pero como se dio más preferencia o se aumentaron más para lo que es la control de tráfico aéreo, para detectar control de velocidad, se ha ido implementando de forma más eficiente para la humanidad. Pero no dejemos de lado de que siguen habiendo muchas más evoluciones de radares militares. Las referencias por las cuales se hicieron esta investigación. Muchas gracias.